Buen día. Reciban todos un cordial saludo, profesora, compañeros y público en general que está visualizando esta exposición. El día de hoy les vamos a hablar sobre el libro El proceso de la comunicación de David Berlo, específicamente el capítulo 2 llamado Un modelo del proceso de la comunicación. Esta exposición la vamos a llevar a cabo junto a mis compañeros Andrés García, Michael Parraga, Jason Cortés y quien les habla, Dylan Méndez. Iniciaremos esta exposición definiendo el concepto del proceso. Según el diccionario, la palabra proceso se define como cualquier fenómeno que presenta una modificación a través del tiempo, o como una operación de tratamientos continuos. También se le define como algo que carece de principio, fin o una secuela fija de acontecimientos. El proceso se le entiende cuando sus componentes interaccionan unos con otros, provocando así que la acción de uno influya sobre los demás. Heráclito, que es la persona que ven en su pantalla en la imagen de un monumento, decía que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río. Esto debido a que, luego de hacerlo la primera vez, la segunda vez ya los componentes habrían sido variados. ¿Qué componentes? Tanto el río como el hombre. Esta misma idea la resalta Thomas Wolfe en su novela No vuelvas a casa. Gracias al trabajo de varios físicos, incluyendo a Isaac Newton, se creía que el mundo se dividía en procesos, los cuales acabamos de definir, y en cosas. Las cosas se le entiende como entidades estáticas cuya existencia era independiente del funcionamiento o existencia de otras. Es decir, que nada de lo que pase con una cosa afecta en absoluto a la otra, caso muy distinto a lo que pasa con el proceso. Luego de haber definido los conceptos de procesos y cosas, y de entender que en un tiempo el mundo se dividía en estos dos aspectos, llegamos a que, gracias a la crisis y la revolución producida en la filosofía científica y en trabajos relacionados por grandes figuras como lo fueron Einstein, Russell, entre otros, negaron rotundamente el concepto definido de que todo se dividía en procesos y cosas. Para esta negación utilizaron dos conceptos. El primer concepto habla de que cualquier acontecimiento podría describirse a razón de otros acontecimientos relacionados a él, operaciones relativas a su observación. El segundo concepto es el hecho de que gracias a técnicas de observación más avanzadas hicieron que fuera posible demostrar que algo, por estático que sea, puede considerarse como un fenómeno de proceso en constante observación. Para esto, utilizan el ejemplo de que algo tan estático como lo puede ser una silla o una mesa puede significar un proceso en formación. La comunicación como proceso. Vamos a definirles su interacción y su construcción. La teoría de la comunicación refleja un concepto de proceso. Un teórico de la comunicación rechaza la posibilidad de que la naturaleza esté constituida por acontecimientos o componentes que pueden ser separados de todo otro hecho o componente. La base que constituye el concepto de proceso es la idea de que la estructura de la realidad física no puede ser descubierta por el hombre, de que debe ser creada por éste. Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero, quien va a continuar con la exposición. Luego de haber definido los conceptos de procesos y cosas, y de entender que en un tiempo el mundo se dividía en estos dos aspectos, llegamos a que, gracias a la crisis y la revolución producida en la filosofía científica y en trabajos relacionados por grandes figuras como lo fueron Einstein, Russell, entre otros, negaron rotundamente el concepto definido de que todo se dividía en procesos y cosas.
Para esta negación utilizaron dos conceptos. El primer concepto habla de que cualquier acontecimiento podría describirse a razón de otros acontecimientos relacionados a él, operaciones relativas a su observación. El segundo concepto es el hecho de que gracias a técnicas de observación más avanzadas hicieron que fuera posible demostrar que algo, por estático que sea, puede considerarse como un fenómeno de proceso en constante observación. Para esto, utilizan el ejemplo de que algo tan estático como lo puede ser una silla o una mesa puede significar un proceso en formación. Hola, mi nombre es Michael Parraga y hoy hablaremos sobre un modelo del proceso de comunicación. Bueno, como para dar contexto sobre qué es la comunicación, es un proceso dinámico y complejo y que no solo se trata de mandar un mensaje, sino también de interactuar múltiples elementos que son así. En este video exploraremos algunos aspectos clave, como son los retos de escribir un proceso, los ejemplos de procesos en la vida cotidiana, la importancia de la dinámica en la comunicación, los modelos existentes y los componentes esenciales en el proceso de la comunicación. Bueno, eh, explicaremos sobre los retos de escribir un proceso. Como primer aspecto tenemos que detener la dinámica. Cuando intentamos explicar un proceso, lo detenemos como si tomáramos una foto en algo en movimiento. Esto se puede evidenciar que es como pues, se pierde la naturaleza de la vista, el aspecto al ver. También las limitaciones del lenguaje, que también no solo es un proceso de enviar un mensaje, sino también como de entender, ya que pues es algo más de complejidad en esto. También tenemos unos ejemplos de procesos como es la educación. Es un proceso en el cual no solo la suma de sus partes, sino la interacción entre ellas. Por ejemplo, el aprendizaje ocurre a través de debates, lectura y reflexión. Tenemos otro aspecto como es el teatro. El teatro es un proceso en que actores, el escenario y público crean juntos como un escenario o una experiencia especial y única. Y pues también que estos ejemplos nos muestran pues, eh, los diferentes procesos que pueden llegar a ver. Bueno, también tenemos la importancia de la dinámica. Tenemos dos aspectos, como son los factores influyentes y la investigación científica. La comunicación no solo es transmitir información, es un proceso dinámico donde los elementos se interactúan constantemente. También además, en la investigación científica se busca identificar qué factores afectan el proceso y cuáles no. Y pues comprender la dinámica en en la comunicación y pues, también no solo nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de transmitir ideas de manera efectiva. Bueno, también tenemos los modelos del proceso de comunicación. Tenemos dos tipos de modelos, que es el aguja hipodérmica y los modelos contemporáneos. El modelo aguja hipodérmica considera que la comunicación actúa directamente sobre el receptor como si fuera una inyección de información. Eh, y los modelos contemporáneos es como un modelo que intenta representar la comunicación de manera más dinámica y flexible. Pues también no es como que haya un modelo único que explique la comunicación por completo, pero pues cada uno nos ayuda a comprender de una manera mejor. También tenemos los componentes del proceso de comunicación. Para que pues, la comunicación ocurra, deben de existir algunos ciertos elementos clave, como es la fuente, que es el que se genera el origen del mensaje. También el codificador, que convierte la idea en un mensaje comprensible. Y bueno, el mensaje, que es la información que se transmite, el canal, el medio a través del cual se envía el mensaje, el decodificador interpreta el mensaje recibido, el receptor es la persona o grupo que recibe la información de ese mensaje. Y bueno, como conclusión, es que la comunicación es un proceso, pues, como ya lo había dicho anteriormente, dinámico y complejo que comprende pues sus desafíos ya vistos anteriormente, que son los modelos, los ejemplos y los retos. Y pues ahora
Entonces, esto nos ayuda a mejorar la comunicación pues, en nuestra vida a día. Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Fabián García. Les voy a hablar sobre el modelo de la comunicación humana. Este es un proceso fundamental que nos permite conectarnos, compartir ideas y construir relaciones básicamente. ¿Sí? Desde nuestros comienzos la humanidad ha buscado mecanismos de comunicación entre los demás. Se ha basado en la necesidad de supervivencia y en la transmisión de información para la vida en grupo. La humanidad siempre ha buscado formas de transmitir información y entenderse mutuamente. Sí, recuerden que anteriormente éramos nómadas y pues no teníamos un dialecto como tal, pero pues nos comunicábamos de alguna forma, señas, dibujos, gestos. Entonces es importante entender que el modelo de comunicación comprende lo esencial, ¿sí? Para mejorar nuestras habilidades comunicativas y evitar siempre malos entendidos entre nosotros. Conociendo elementos que intervienen en el proceso, podemos ser más conscientes de cómo nos comunicamos y cómo nos perciben los demás. Podemos decir que la comunicación ha evolucionado tanto a lo largo de la historia que se ha enriquecido con nuevas perspectivas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en resumen del modelo de comunicación? Podemos decir que es una herramienta valiosa que nos permite analizar y mejorar nuestras interacciones comunicativas, construir relaciones más sólidas. Esto según Kenne Verno, que es conocido por su modelo de comunicación SMCR, que data de las siglas fuente, mensaje, canal y receptor. ¿Sí? Esta es la desarrolló en 1960 y se enfatiza en la importancia de estos cuatro componentes clave en el proceso de comunicación. Esto lo expondré en los siguientes diapositivas. Presten mucha atención. Bueno, aquí les presento el modelo de comunicación de Dave Berlo, conocido como el modelo SMCR. Este se centra en cuatro componentes principales que son fuente, mensaje, canal y receptor. La fuente es quien inicia la comunicación con una idea o un propósito. El codificador transforma esta idea en un mensaje más entendible, más comprensible como hablar o escribir. El mensaje es la información ya codificada en un lenguaje o símbolos. ¿Sí? El canal es el medio por el que viaja este mensaje ya codificado. Puede ser por la vista, el oído, tacto, olfato, gusto, o como decir el aire para las palabras o el papel para la escritura. La decodificación es el proceso mediante el cual el receptor interpreta y traduce el mensaje que ha recibido de la fuente. Y el receptor, pues quien recibe e interpreta el mensaje. Básicamente estos son los componentes esenciales del modelo de Kenneberle y ahorita seguiremos explicándolo un poco más a fondo. Bueno, profundizando un poco sobre la fuente del mensaje que son los inicios del proceso. Decimos o podemos decir que la fuente es una persona o una entidad que inicia la comunicación. Esto, según verlo, la efectividad de la fuente depende mucho de cuatro factores principales. Habilidad de comunicación, que es la capacidad del comunicador para articular el mensaje de manera clara y concisa o efectiva. ¿Sí? Las actitudes son el mensaje que va hacia el receptor. Este puede influir muchísimo o significativamente en cómo se transmite y recibe el mensaje. El conocimiento de la fuente sobre el tema de mensaje es crucial para la credibilidad y precisión de la información. Sistemas sociales y culturales. Debemos saber normas, debemos saber valores, tenemos que tener expectativas del entorno cultural y social del comunicador para poder darle un mensaje más claro a nuestro receptor. ¿Sí? Eh, el, el mensaje El mensaje es una información que se transmite de la fuente al receptor ya codificada, ¿no? Según ver el mensaje tiene tres componentes importantes, ¿sí? El contenido, que es la información real o los datos que se comunican, o se van a entender. La estructura es cómo se organiza la forma en que se va a presentar el contenido o la estructura clara y lógica que facilita la comprensión del mensaje. Y el código,
que es un conjunto de símbolos utilizados para transmitir mensajes. Esto puede incluir varias cosas como gestos, palabras, imágenes, otros medios de comunicación. Bueno, según verlo, la codificación, esto es un proceso mediante el cual la fuente traduce el pensamiento que tiene o la idea en un conjunto de símbolos o señales para el receptor, ¿sí? Imaginémonos que un médico tiene que explicarle a un paciente cómo seguir un tratamiento complejo, ¿sí? Si el médico utiliza terminología médica avanzada sin explicarla al paciente, este no la puede entender o no la va a entender. Sin embargo, si el médico codifica el mensaje de una mejor manera, usando términos más simples o ejemplos prácticos, pues el paciente va a entender mucho más fácil todas las instrucciones, ¿sí? En resumen, podemos decir que la codificación del mensaje es un proceso crítico que depende de las habilidades, las aptitudes, el conocimiento y el contexto del emisor, ¿sí? Para asegurar que el receptor comprenda el mensaje de manera correcta. Básicamente es eso. Buenos días, buenas tardes compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre el canal medio de transmisión de mensaje. Definición, como se puede ver en la diapositiva, el canal es un medio o portador de mensaje, actúa como un conducto para la comunicación. Entonces, esto permite que la información fluya desde el emisor hasta el receptor. La importancia. La elección del canal es crucial porque influye en la efectividad de la comunicación. Los mensajes solo existen de ciertos canales. Entonces, a elegir el acuerdo que puede determinar si es un mensaje, si se entiende correctamente. Para ilustrar el ejemplo, el aire es un canal para las ondas sonoras, lo que nos permite escuchar sonidos y al hablar. Por otro lado, el papel es un canal de palabras escritas, permitiéndonos leer y transmitir información de manera duradera. El receptor, la clave de la comunicación. Importancia. Como se menciona en la diapositiva, es fundamental que haya alguien al otro lado del canal para que la comunicación sea efectiva. Ese alguien es el receptor del mensaje. Sin un receptor, el mensaje no tiene destino y la comunicación nunca va a llegar. Similitud. Además, es importante que la fuente y los conceptos sean sistemas similares. Eso significa que deben compartir un lenguaje o código común para que el mensaje sea entendido. Un ejemplo, si no hay similitud, la comunicación fracasa. Fracasa porque el receptor no puede interpretar correctamente el mensaje. Respuesta. Finalmente, el receptor debe responder al estímulo del mensaje. Esta respuesta es crucial porque indica que el mensaje ha sido recibido, comprendido. Si no hay respuesta, podemos considerar que la comunicación ha ocurrido de una manera no efectiva. Interpretando el mensaje. El decodificador. El receptor necesita un decodificador para reproducir el mensaje a una forma utilizable. Por ejemplo, está modificado por ser nuestro cerebro, que interpreta las señales recibidas y las convierte en información comprensible. En un decodificador efectivo, el mensaje no puede ser entendido correctamente. Facultades sensoriales. Nuestras facultades sensoriales actúan como el decodificador. Los sentidos, como la vista y el oído, son los encargados de descifrar los códigos de mensajes. Por ejemplo, cuando escuchas a alguien hablar, pues nuestros oídos captan las ondas sonoras y nuestros cerebros interpretan las palabras. Importancia. Es importante destacar que la fuente y el receptor puede ser la misma persona. Esto ocurre cuando nos comunicamos con nosotros mismos.
Ejemplos prácticos del modelo de acción. Conversación. Primer ejemplo que se encuentra en nuestras imágenes. En una conversación entre dos hombres en un café, Joe invita a Mari a un centro comercial. En este caso, Joe es el emisor. El mensaje es Mari, es la receptora. Y en el canal es el aire a través del cual viajan las ondas sonoras de sus voces. La lectura, en el segundo ejemplo, donde se ve la imagen, es usted leyendo este capítulo. Aquí es el autor del texto, es la fuente del mensaje, que es usted como lector, y es el receptor. El tercer ejemplo de la imagen es el simple. Joe pide la sal a Mari. Esa es una necesidad comunicativa básica donde Joe es el emisor y Mari es el receptor. Y el canal es nuevamente el aire para las palabras habladas. Conclusión, dinámica y relatividad en la comunicación. Esencial. Los componentes de la comunicación son esenciales. Eso significa que cada elemento, como el emisor, el receptor, el mensaje y el canal, juega un papel crucial en el proceso. Por ejemplo, sin alguno de estos componentes, la comunicación no se podría llevar a cabo de manera efectiva. Interacción entre estos componentes define la comunicación. Por ejemplo, el emisor debe codificar el mensaje de manera que el receptor pueda decodificarlo correctamente. La comunicación del proceso dinámico, no hay un orden escrito que deba seguirse. Cada elemento influye de los demás. Eso significa que la comunicación se puede adaptarse a cambios según el texto y la necesidad de los participantes.